Buenas noches, amigos televidentes. Estamos aquí en su programa Aportando RD por Teleradio América y una red de canales más. Tenemos hoy la presencia grata de ese gran geoeconomista dominicano, a quien yo he denominado el gurú de la economía dominicana, ese gran decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y futuro vicerrector administrativo de este alto centro de estudios. Buenos días, buenas noches, Ciriaco. Bueno, Miguel, para mí es un placer estar contigo en este programa Aportando RD. Y siempre estamos a la disposición. Tú sabes que nos gusta estos programas de debate y tú eres una persona que siempre pone los temas centrales. Gracias, Ciriaco. Tú sabes que nosotros tenemos un vínculo, prácticamente un compromiso con el quehacer nacional, pero sobre todo tenemos una vinculación sobre cuáles son las proyecciones futuras en el ámbito de lo que es el futuro, la radiación económica de la República Dominicana, porque si no se maneja bien la economía, el futuro de los estados, no solo la República Dominicana, no es muy halagüeño. Y con ello nosotros tendríamos que preguntarnos, y tenemos una gran inquietud, en base a lo que estamos viviendo ahora mismo, un mundo distorsionado por un contexto efusivo de lo que es el ambiente geopolítico. Con esto, el caso del estrecho de Hormuz, los conflictos en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, y lo que tenemos aquí en el Caribe, esa gran contienda, que próximamente es muy posible que Cuba pueda capitular en lo que es su sistema político. ¿Qué le espera a la República Dominicana en ese contexto geopolítico? Mira, lo primero que uno tiene que analizar es no solamente el contexto, sino la ubicación de la República Dominicana. Estamos en el Caribe. Como decía el profesor Juan Bosch en un momento determinado, el Caribe, gran, como dicen, frontera imperial. Y digo esto porque nosotros compartimos la isla con Haití. Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe. Pero también la República Dominicana está integrada comercialmente con los Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora mismo está en una disputa, y eso tú lo sabes de manera perfecta, una disputa hegemónica con China, que es el gran competidor de los Estados Unidos. Competidor sistémico. Sistémico, ¿no? Y además con gran fortaleza, hay que decirlo. Sí. Y es un sistema renovado, es un sistema milenario y renovado. Ahora, ¿de quién depende más la economía dominicana? ¿De los Estados Unidos o de China? Pero yo he comenzado a propósito, y te he mencionado Haití, te he mencionado Estados Unidos y te he mencionado China. Esos son los tres socios comerciales más importantes que tiene la República Dominicana. Claro. Estados Unidos, principal socio comercial. Haití es el segundo mercado de exportación de los productores dominicanos. Y China es el segundo importador más importante que tiene la República Dominicana. O sea, nosotros importamos mucho de China. Entonces, fíjate cómo la República Dominicana está en un proceso donde esos choques te afectan a la economía dominicana. Ahora tenemos una situación en el Golfo Pérsico, todo el famoso estrecho de Hormuz. Nosotros somos un país netamente importador de petróleo. Y ya eso significa que cualquier situación que ocurra allí con el escalamiento de los precios del petróleo, eso está afectando a la República Dominicana. Lo mismo ocurrió con la guerra que todavía está en curso entre Rusia y Ucrania. Eso también afectó a la República Dominicana. Y cuando uno tiene ese contexto, uno dice, bueno, es difícil tú hacer una predicción en el futuro. Me decía un profesor que los economistas no están para hacer predicciones, están para hacer buenos diagnósticos. Y ahora yo me pongo a pensar, Miguel, y en un contexto tan cambiante, es difícil tú hacer una predicción.
El presidente Trump te puede decir mañana que de repente la guerra va a continuar con fuerza. Excúsame, Siriaco, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese maestro. Sí. ¿Sabes por qué? Porque la geoeconomía es parte de la ciencia geopolítica y la geopolítica es una ciencia totalmente predictiva, pero esas predicciones de la geopolítica están fundamentadas en los diferentes factores que la integran y por eso es una ciencia sistémica que trabaja en base a lo que son los factores del poder nacional. Y los factores del poder nacional son predictibles, porque si tú dices, en el factor político, si no existe una voluntad política para explotar los recursos, conociendo lo que es la geografía, ¿cómo será la economía? Un factor político que sea de capa caída, que no tenga el interés en proyectar la forma de cómo se van a explotar los recursos naturales, de qué va a sobrevivir lo que es el factor social. Óyeme, ya es predictible que si no existe voluntad política, la geoeconomía no va a ampliar sus abanicos de oportunidades para que la sociedad viva Miguel, adecuadamente. todo eso que tú has dicho está dentro de un marco de una probabilidad. Y a eso es quizá... Eso es determinismo, Es fundamentado pero es difícil. en la escuela de Frederick Russell. No, Eso es sí, determinismo. pero el determinismo ya hoy en día no es un elemento que te va a permitir hacer una predicción. Te vas a equivocar muchas veces. Es al revés. O sea, tú tienes que asumir una serie de escenarios y ese escenario tú le asignas un nivel de probabilidad, mucho o poco. No, estoy de acuerdo contigo. Porque tú no puedes decir, mira, todo eso que ha ocurrido, ¿a quién le pasó por la cabeza? Cuando el presidente Donald Trump se juramenta por segundo mandato como presidente de Estados Unidos y que el presidente Trump de repente saca como dicen, una cartulina diciendo, mira, estos son los aranceles recíprocos. No se esperaba eso. Incluso sus países sus aliados, más aliados. Sus aliados, entre comillas. Están sorprendidos. Pero mira el caso de Europa. Europa está como totalmente fuera de base. Han agarrado a Europa fuera de base y no sabe qué hacer. No lo han agarrado fuera de base. ¿Tú sabes por qué? Europa no quería que ganara Donald Trump. Estaba esperando que ganara Kamala Harris. Y así lo expusieron algunos de sus representantes. Claro. Entre ellos, el anterior incumbente del ámbito de las relaciones exteriores. Nunca habló bien de Donald Trump. De Donald Trump. Sí, es cierto. La misma Ursula von der Leyen no habló bien de Donald Trump. Es decir, están pagando ahora mismo el precio porque Europa es la continuidad del Partido Demócrata, el wokismo. Es el liberalismo no tanto que así. se ha desenfocado prácticamente como sistema político en lo que se llama el laissez-faire. Pero no tanto así, porque recuerda que Trump tuvo aliados importantes europeos. Víctor Orbán. También está la chica de la presidenta de Italia. De Italia, la Meloni. La Meloni. O sea, no. Pero no era tanto así. ¿por qué el choque con la Meloni? Bueno, El choque con la Meloni, la diferencia en cuanto a criterios, cómo abordar ciertas crisis. Porque Europa ahora mismo está sumergida en un mar de inseguridades, claro, donde no quiere que le lleguen los misiles, cuando sabe que Irán tiene capacidad para meter misiles en su patio. Quieren vivir en base a lo que se llama la sostenibilidad del aliado, pero sin apoyar al aliado. Es como dice el refrán, si usted quiere comer bien, fájese a trabajar. Entonces Europa cree todavía que está viviendo el famoso Plan Marshall. Sí, pero yo creo que nunca pensó que un aliado como Estados Unidos, aún siendo el presidente Trump, porque el presidente Trump no lo hizo en su primer mandato. ¿Por qué? Porque no conocía el Estado profundo. Bueno, pero ahí voy. Entonces, eso de una forma u otra, jamás, pienso yo, los europeos tomaron en serio esa situación. Lo subestimaron. Lo subestimaron. Sí. Yo pienso que el mundo hoy en día subestimó al presidente Donald Trump. Claro, claro. O sea, nunca pensó que el presidente Donald Trump iba a actuar
con esta agresividad Inclusive, en este segundo mandato. inclusive China. Y el mismo China. Entonces, cuando tú te vas y tú ves de esa forma de actuación, tú dices, en economía yo no puedo ser tan determinístico. Yo tengo que asumir posiciones muchas veces en términos de establecer algún tipo de escenario donde yo le asigno una probabilidad, donde este escenario es más probable y este menos probable, pero tenerlo todo. Tú tienes razón en ese sentido. En economía no se puede ser muy determinista, No. pero hay que focalizar que la economía se visualice en el plano geográfico, Eso es cierto. en el plano físico, y esa es la diatriba que tiene la economía como una ciencia futurista para determinar el bienestar de un Estado y con ello de sus ciudadanos. Entonces, ese determinismo económico está fundamentado en las posibilidades de cómo el factor político pueda explotar lo que es el factor geográfico. Ahí es que me voy al determinismo geográfico y su radiación en el determinismo económico, en base a la voluntad del político, del factor político, en descubrir, en explorar cuáles son las posibilidades para lograr lo que se llama bienestar y felicidad de un pueblo, que es el fin último de la geopolítica. No, evidentemente que sí. O sea, y todo, la política, la economía, te acciona dentro de un mundo que es finito, de un mundo que es determinístico, evidentemente, pero las acciones muchas veces de los individuos, por eso dicen que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo y es una expresión que te está indicando, oye, yo no sé lo que el general Colero va a hacer en estos momentos. A lo mejor yo puedo decir, mira, probablemente va a actuar de esa forma, pero a lo mejor no actúa así. Sí, el actuar humano es prácticamente posibilista, no determinista. No determinista. Pero la economía y que depende del factor geográfico, podemos decir que la economía, ya ahora, la incertidumbre que pueden generar algunos fenómenos fuera del ámbito político, como los fenómenos meteorológicos que pueden afectar lo que es el contexto geográfico, sí debe tomarlo el hombre dentro del contexto posibilista, una escuela geopolítica de Vidal-Lablanche, la escuela posibilista, porque sí es cierto que, como dijera Rasser, que el determinismo es el espacio geográfico que determina lo que es el ámbito y el radio de acción del factor político. Recuerda que Napoleón decía, la política de los estados reside en su geografía. Pero es cierto, o sea, en el aspecto geográfico, por ejemplo, que es algo muy, muy determinístico, muy fijo, te determina cambios importantes incluso en la vocación económica. Por ejemplo, tú te preguntas, la República Dominicana, ¿por qué nosotros tenemos una alta vocación turística? Porque estamos en un espacio geográfico con condiciones que nos permiten a nosotros tener playas de arenas blancas. El turismo como parte de la economía azul. Sí, y no solamente eso, sino también con un clima tropical, que no lo tienen obviamente en la parte norte. Eso determina en los seres humanos una cultura, determina una forma de accionar. El caribeño te actúa diferente al nórdico. ¿Pero por qué? Porque hay un contexto geográfico que de una forma u otra lo mordea y lo define. Y eso también tiene un impacto en la economía. Es muy cierto esa parte. ¿Tú sabes a qué se corresponde esa teoría que tú acabas de decir? Sí. Esa es la famosa teoría del clima de Ciro el Grande. Así es. Ciro dijo a mí que fue un gran guerrero. Sí, evidentemente. Fue un gran guerrero, Ciro, ese gran rey persa. Sí. Ciro dice, no me gustan los soldados de las llanuras, porque lo veía como zángano así. Me gustan los soldados que son de las montañas, porque tanto bajar y subir, pues lo llenaba de fortaleza. Ese dilema con la teoría del clima se fundamenta también en lo que es la conformación y la fortaleza de los estados. Y hay que ver por qué... Mira la República Dominicana, la independencia, los ateros del Ceibo, ganaderos. Y el caso, por ejemplo, de Hitler, cómo Hitler fracasa básicamente en la Unión Soviética. Un tema de clima. O sea, el frío realmente allí, eso contribuyó para que los rusos
en este caso, derrotaran a los alemanes por un tema de clima, tan simple como eso. Y tú hablabas de los ateros, pero los ateros se desarrollaron precisamente en una zona donde habían llanuras. Una clase socioeconómica que la vamos a considerar ahora, después que regresemos de esta pequeña pausa. Nos vamos, señor director.